Hola a todos, aquí estamos una vez más, seguimos con las pláticas sobre la misa. Ya hemos ido dando pasos, hemos entrado, saludado, ha comenzado la misa, hablábamos la vez anterior de las lecturas y decíamos que el sacerdote termina besando el Evangelio, besando la Escritura, es en señal de respeto y de cariño, lógicamente. ¿Y qué sigue después? Bueno, pues después de las lecturas sigue normalmente la homilía. No es obligación que haya homilía en todas las misas. Es cierto que tenemos la costumbre de que haya homilías, pero solo es obligación los días de precepto. Y la homilía no tiene por qué ser necesariamente algo muy largo. Pero el sacerdote se encarga de enseñarnos cómo se vive lo que hemos leído en las lecturas en nuestro día a día, hoy. Había una frase de San José María que él decía, viejo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo. O sea, la Escritura es vieja en el sentido que se escribió hace muchos años, pero es nueva porque Dios nos habla a cada uno de nosotros en la Escritura, para lo que tenemos que hacer hoy. Y la homilía es un poco lo que ya hacía Jesús, porque Jesús, como los judíos, en la sinagoga, también agarraba las Escrituras y se las explicaba a las personas que estaban ahí. También lo hacían los apóstoles. En las primeras misas que celebraban, leían las Escrituras y las explicaban, las comentaban. Es más, hay un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que cuenta que San Pablo, de repente en una misa se empezó a alargar en la homilía, alargar, y la estaba celebrando en un tercer piso de una casa. Y había un joven que se llamaba Eutico, un nombre curioso, que estaba sentado en la ventana. Entonces San Pablo seguía hablando y a este pobre le entró sueño y de repente se quedó dormido y ¡fum!, se cayó de la ventana, 3 pisos, y se cayó y se murió. Pero entonces San Pablo bajó y lo resucitó. Bueno, un milagro. Pero en la homilía hay que intentar estar despiertos, hay que estar atentos, hay que estar recogidos, hay que poner atención porque me ayudan a mí a vivir el Evangelio hoy. Y entonces el sacerdote nos dice la homilía pensando en nosotros, ¿qué nos puede servir? Termina la homilía y los días de precepto o las grandes solemnidades también se reza el credo. El credo que, bueno, nosotros lo deberíamos de saber de memoria. El credo son un resumen de todas las verdades de fe más importantes que nosotros hemos recibido prácticamente de las manos de los apóstoles que las recibieron de Jesús. Entonces, es lo que nos une a todos los católicos de todos los tiempos, de todo el mundo. Nos unen estas cosas. Y justo pensando en esto, me acordaba de una historia que leí hace poco, que cuenta cómo no hace mucho tiempo, 2 hermanos vivían en granjas, una al lado de la otra. Y resulta que un día tuvieron un conflicto. Fue el primer problema serio que tenían en 40 años de estar ahí trabajando juntos, porque compartían la maquinaria, se ayudaban entre ellos, cuando las cosas le iban bien o mejor a uno, pues le ayudaba al otro, ayudándose como buenos hermanos. Y un día se pelearon y dejaron de hablarse y parecía que un riachuelo que dividía las 2 fincas, como que si hubiera sido un precipicio. O sea, ya nadie cruzaba de un lugar para otro, ¿no? Y no se hablaban. Y uno de sus vecinos, que era carpintero, pues les ayudó construyendo un pequeño puente de madera. Se fue para allá con sus cosas y empezó a construir un puente. Cuando vieron los hermanos que el carpintero agarraba sus cosas y comenzaba a construir el puente sobre ese río tan pequeño y volvía a unir las 2 fincas de los hermanos, bueno, se quedaron sorprendidos, ¿no? Y entonces recapacitaron pensando, un extraño a nuestra familia ha hecho esto para nuestra unidad, nuestra unión como hermanos. Es mucho lo que nos une y muy poco lo que nos separa. Somos de la misma madre, tenemos la misma sangre,
Nos une, además de la carne y la sangre, nos une una única familia. Y entonces ya, o sea, les entró vergüenza y dejaron al lado sus enojos, estaban muy agradecidos con el carpintero y se fueron para allá a agradecérselo y le dijeron, bueno, de hecho, no te vayas, quédate, te vamos a dar otros trabajos, me gustaría quedarme, le dijo el carpintero, pero tengo que construir más puentes. Entonces, creer lo mismo que nos enseña el credo es tener muchos más puntos de unión con los que tienen la misma fe que nosotros tenemos. Puentes entre nosotros, con muchísima gente. Nos unen cosas muy fuertes entre católicos y por eso el credo es importante y lo rezamos juntos todos las mismas cosas. Eso nos une. Termina el credo y la última parte que ya de la liturgia de la palabra, ya pasaremos en la siguiente hacia el altar. La última parte es la oración universal o la oración de los fieles, que todo el mundo reconoce porque respondemos, te rogamos, Señor, óyenos. Bueno, pues ya estamos unidos, ¿no? Pero rezamos unos por otros. Como dice el dicho, unos por otros y Dios por todos. Esa es la oración universal. Entonces, nos recuerda que nuestra mejor arma es la oración. La oración. Entonces pedimos por los gobernantes, pedimos por la iglesia, pedimos por los que tienen grandes necesidades, pedimos por los difuntos y pedimos por todo el mundo. O sea, los primeros cristianos también lo hicieron desde el principio. Rezar por los gobernantes, aunque los perseguían. Rezar por la iglesia. A San Pedro, cuando lo encarcelaron, todos los católicos rezaron por él. Y un ángel llegó a sacarlo de la cárcel. Pero rezaban todos unidos por las mismas intenciones. Nuestra mejor arma es la oración. Y en este momento rezamos por esas intenciones. Hay que pensar que, aunque yo piense que es poquito, es como lo que dicen, ¿no? Que el aleteo de las mariposas, ahí en la nada, como que mueve el aire y ese movimiento de aire llega a un momento en el que se va juntando con otros, hasta que ¡bum!, es toda una tormenta. Bueno, nuestra oración vale mucho. Y por eso terminamos con esto, para pasar a lo siguiente. Eso en la próxima plática. Chao, chao. 10 Min con Jesús, América Latina.